Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Ciencia del Mar le da la más cordial bienvenida. Esta noche tenemos el agrado de contar con la participación del almirante Carlos Tejada Mera, quien nos expondrá el tema Cabotaje, componente estratégico para el futuro económico del Perú, y del capitán de navío Edgar Patiño Garrido, quien nos expondrá el tema La influencia del cabotaje en las actividades comerciales. A continuación, palabras de bienvenida del señor doctor comandante Víctor Plaza. Adelante, señor. Buenas noches con todos. Verdaderamente para mí es una alegría estar reunidos por este medio y quería hacerles ver de que Ciencias del Mar es es un emprendimiento que hemos realizado en base a la demanda que hemos tenido de muchos oficiales de Marina y también amigos del mar, de tal forma de tener este canal como un ente intelectual de innovación. Vamos caminando hacia la parte científica y también hacia la parte estratégica. No está considerado otros aspectos, de tal forma de poder hacer un canal. En este momento ya tenemos más de 70 videos, porque hemos tenido más de 8 conferencias. Hemos tenido conferencias de varios oficiales, de Héctor Soldi, por ejemplo. Hemos tenido conferencias de Ricardo Bernales, de Mariano Gutiérrez. También hemos tenido del almirante Cristóbal Miletich. En fin, hemos tenido de Kiko Gamarra. En fin, hemos tenido exposiciones muy interesantes. Por eso yo les sugiero de que al término, cuando ustedes puedan, se suscriban al canal de YouTube Ciencias del Mar. De tal forma de que YouTube les informa a ustedes. YouTube les informa a ustedes cuando se sube un video. En este caso, las conferencias son editadas y cada conferencia en realidad tiene 4 o 5 videos, de tal forma de no hacer pues pesado en realidad el estar viendo una conferencia pues durante más de 45 minutos. La dividimos por temas en base a todo un análisis de la edición. Bueno, la presentación sobre la importancia del cabotaje en el desarrollo económico nacional es muy importante. Vamos a ver el cabotaje internacional, transporte de bienes entre puertos de diferentes países y el transporte de bienes entre puertos dentro del mismo país. ¿Cuál es la importancia del cabotaje para la economía nacional? Lo primero es reducción de costos. Facilita el transporte de mercancías a menor costo en comparación con otros métodos. Esto los conferencistas nos lo van a explicar detalladamente. Incremento de la competitividad. Mejora la competitividad de las industrias locales. Y eso es bien importante, el desarrollo y el esfuerzo de las industrias locales y nacionales. Al optimizar la logística es sumamente trascendental, y reducir el tiempo de entrega. Entonces, esa es la manera de lograr una mejor competitividad. Fomento al comercio, potencia el comercio interno y externo, facilitando el acceso a mercados. Eso, por ejemplo, es algo muy trascendente. Nosotros en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, teníamos los puertos que se desarrollaban en el puerto de Ete, en el puerto de Salaberry, en el puerto de Paita. Sin embargo, por el desarrollo de las vías terrestres se dejaron en realidad de poder continuar en ese desarrollo. El tema del desarrollo industrial, acceso a materias primas, como tenemos el puerto de Matarani, por ejemplo. El cabotaje permite a las industrias acceder a materias primas de manera más eficiente. Creación de empleo. Genera empleos en sectores relacionados con la logística, el transporte y la manufactura. Acá es importante atender de que la creación de empleo lo que hace es mejorar el nivel tecnológico de las personas que trabajan en los puertos actualmente. Eso, por ejemplo, es un gran homenaje a los esfuerzos de la empresa privada en este tema. Inversión en infraestructura. Promueve la inversión en puertos y vías de transporte, mejorando la infraestructura general del país. Y como lo decía Alfred Taylor Mahan en su obra Influencia del Poder Naval en la Historia, hay dos características que tenemos que tener en consideración: la geografía del país y en realidad la personalidad de los pobladores. Y el desarrollo de los puertos nos va a hacer de que la personalidad de los pobladores no solamente vean el mar para ir a la playa, sino lo vean como un medio del desarrollo y también del desarrollo personal y también profesional. Los beneficios para los intereses marítimos, y esto es importante: la sostenibilidad, fomenta prácticas sostenibles en la explotación de recursos marítimos. Cuando hablamos de recursos estamos hablando de varias variables, no solamente de la pesca, sino también de las variables
de carácter de infraestructura y de carácter también de inversión. Fortalecimiento de la soberanía marítima. Aumenta el control sobre las aguas territoriales y las actividades económicas relacionadas. Claro, al desarrollarse en realidad la actividad marítima, lo que hace es de que las instituciones encargadas, como en este caso la Marina de Guerra de Perú y otras instituciones, en realidad aumenta el control sobre las aguas territoriales. Desarrollo de capacidades locales. Potencia la formación de profesionales y técnicos en el sector marítimo. Conclusión, el desarrollo del cabotaje es esencial para el crecimiento económico y la industrialización del Perú. Su implementación estratégica no solo beneficiará a las industrias locales, sino que también fortalecerá los intereses marítimos y la soberanía del país. Es imperativo que las políticas públicas fomenten el cabotaje como un componente clave para el futuro económico del país. Invitación a los participantes. Los invitamos a unirse a las conferencias que vamos a desarrollar con los expertos y el almirante Carlos Tejada Mera y el capitán de navío Edgar Patiño Garrido, donde profundizaremos en estos temas y exploraremos las estrategias para el desarrollo del cabotaje en el Perú. Gracias por su asistencia y esperamos contar con su participación. Almirante Carlos Tejada, le doy la bienvenida nuevamente, porque usted ya es caserito, es la segunda vez que nos apoya y verdaderamente va a ser una gran oportunidad de poder engarzar el tema de la parte estratégica del cabotaje internacional. Adelante, almirante. Señor, muchísimas gracias y un saludo afectuoso a todos los asistentes a esta presentación y muy honrado por la invitación. Quisiera compartir con ustedes. Bueno, señores, antes de entrar al tema de cabotaje, es un hecho que ustedes conocen, pero quisiera destacar eh, lo importante que es el transporte marítimo para el comercio global, ¿no? Según la fuente de la UNTAC, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y con datos de Comes Perú, el transporte marítimo representa el 82,1% de todo nuestro comercio internacional. O sea, creo que este dato es relevante para entender por qué es necesario en nuestro país impulsar dos componentes: la conectividad a través de infraestructura portuaria, infraestructura vial y de trenes y aérea, ¿no? Eh, en eso nos encontramos. Sin embargo, eh, vemos de que tenemos una gran dependencia, si vemos en el Perú comparado con a nivel global. El 90% del Perú el transporte es marítimo y 10% es de otra modalidad, ya sea terrestre, todo. Y eso, créanme que no es bueno porque genera sobrecostos. Si vemos a nivel global, el promedio es que hay un 20% que se realiza por vía terrestre y hace que los costos se optimicen, y sobre todo por el empleo de sistemas ferroviarios, ¿no? Entonces, ahí es un tema que tenemos un pendiente muy importante en nuestro país de la combinación del cabotaje con la conectividad ferroviaria, que es algo que ojalá que nuestro gobernante, nuestro país lo ponga de manera prioritaria, porque va a hacer que nuestro comercio eh, sea más competitivo. Acá quiero mencionar que debido a esta falta de conectividad marítima, que ahora se va a solucionar parcialmente con la ley de cabotaje, pero sobre todo debido a la carencia de un sistema ferroviario nacional importante, Perú tiene uno de los costos logísticos más altos de toda la región. De todos los productos que nosotros importamos, el 30%
perdón, el 25% del costo de un producto es costo logístico. Países como Chile, Colombia, países vecinos, los costos logísticos asociados al transporte están en solo el 16%. Entonces, y eso ha ocasionado de que nuestro país haya perdido posiciones de competitividad global, ¿no? Estuvimos en el puesto 54 de 66 países que monitorea la UNTAC y monitorea la Organización Mundial de Comercio, y ahora estamos en el puesto 64 65, porque no hemos sabido desarrollar políticas para mejorar nuestra conectividad y ha hecho pues que nuestros costos logísticos se sigan incrementando. Eso como un dato, como una información introductoria. Y también mencionar eh, cuál es el marco regulatorio que, si bien es cierto, tenía un concepto de reservar el cabotaje para la industria nacional y peruana. eh, ha habido toda una larga historia, pero yo quisiera referirme a los últimos cambios, ¿no? La Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional del año 2005 establecía que el cabotaje, que como ustedes saben significa el tránsito entre puertos nacionales, quedó reservado exclusivamente a buques de bandera peruana que tenían que ser de propiedad o arrendados, pero operados por empresas peruanas de manera obligatoria. Eh, sí permitía, en el artículo 7.2, el fletamiento de naves de bandera extranjera, pero únicamente operadas por navieros nacionales o eh, por periodos máximos de 6 meses. Entonces, si bien es cierto, había un concepto que es importante impulsar, que es tener una marina mercante nacional propio, lamentablemente la regulación no ha permitido esto, o sea, no, y por lo tanto el cabotaje en nuestro país ha estado muy restringido, o sea, y eso ha hecho pues que productos, por ejemplo, eh, como la agroindustria en el norte, hayan tenido que usar eh, un largo tramo, por ejemplo, hasta antes de la ley que vamos a ver más adelante que salió el año pasado, se daba la paradoja que la agroexportación peruana, como no teníamos cabotaje, buques de cabotaje para carga seca o carga de contenedores, la exportación que se hacía por Paita tenía que ir hasta Ecuador, transbordar y de Ecuador venir al Perú, al Callao, para recién salir a Estados Unidos o hacia el Asia. O sea, esto era un tema realmente incomprensible y es parte de lo que mencioné al principio, por qué los costos logísticos en el Perú representan un porcentaje muy grande del costo final de un producto. Y también en el tema de hidrocarburos, y esto creo que sí es un tema estratégico, el cabotaje para hidrocarburos en la ley actual y la que está vigente ha quedado reservado hasta en un 25% para los buques de la Marina de Guerra de Perú, por razones de seguridad y defensa nacional. Eh, pero después, en el año 2009, quedó claro de que esta reserva para la Marina de Guerra se mantenía siempre y cuando operaran buques de la Marina, sean operados por buques de la Marina. Y no puede la naviera fletar o tener buques de terceros para este propósito. Y como ustedes saben, la Marina ha ido perdiendo esta posibilidad de emplear, eh, porque no tiene un enfoque y ni una proyección de adquirir buques eh, más allá de los buques propios de capacidad para la flota, para nuestra escuadra o nuestros buques. Y esto ya no estamos usando este porcentaje para hidrocarburos y está siendo usado por empresas privadas, principalmente dos de ellas, Transoceánica y Transtotal, que tienen el manejo de todos los hidrocarburos y gas en la costa peruana, ¿no? Entonces,
Pero ¿qué ha sucedido? ¿Por qué no hemos sido capaces de desarrollar eh, una, una marina mercante potente que haga cabotaje en nuestro país? Lo más importante, por falta de una visión estratégica de nuestros líderes, a pesar de que la Marina siempre ha impulsado, ha habido pues una miopía, una eh, visión muy parcial que inclusive, mire, y eso continúa hasta ahora, salvo la última modificación. En el plan estratégico, este es el último plan estratégico de desarrollo nacional al 2050, eh, aprobado por el gobierno a través de ese plan. Y hay algo que yo he puesto, y acá vemos los 4 objetivos nacionales. eh, el objetivo de desarrollo de las personas, que es evidentemente lo más importante, la capacidad de las personas, el desarrollo de territorio sostenible, para que tengamos eh, una conectividad sin riesgos, sin amenazas, ¿no? Esto tiene que ver con la seguridad y la conectividad. El Objetivo Nacional 3, mejorar la competitividad e innovación, el cual estamos de acuerdo que permita hacer un aprovechamiento sostenible de nuestros recursos a través de un capital humano que tenemos que trabajar en el capital humano y eso hay un déficit ahí. Y después impulsar la democracia y la paz, pero si vemos, y yo he puesto ahí, y ustedes pueden ver, en todos estos objetivos se examina siempre el tema de ideología de género, la población LGTB como misión nacional, pero no se analiza la redefinición del comercio exterior que viene generando que no solamente terminar Portuario de Chancay, sino esta modernización del sistema portuario que va a explicar Edgar a continuación, que ha convertido al Perú las inversiones de DP World en el Callao, con APM, las inversiones del Grupo Romero, importantes en el puerto de Chancay, en el puerto, perdón, de Metarani, de Salaberry, de Bayóvar, y también lo que viene haciendo DP World en Paita, no son tenidos en cuenta. O sea, no son analizados como elementos fundamentales para redefinir el comercio exterior, no tiene en cuenta esta modernización importante de nuestro país, ni tampoco la necesidad de una red ferroviaria nacional, ni tampoco se cita la palabra cabotaje en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. O sea, esto es serio porque seguimos con esta miopía que ojalá que foros como el actual permitan que tomemos conciencia de la importancia del cabotaje, ¿no? Entonces, yo quería empezar con esta reflexión. eh, Sin embargo, este, eh, si vemos los análisis realizados por expertos académicos eh, internacionales y peruanos sobre cuáles son las estrategias para impulsar la economía del Perú, o sea, esto que está analizado todavía no está recogido como política de Estado, y eso es lo grave, ¿no? Porque eh, estas estrategias para impulsar la economía del Perú tienen 5 factores importantes, ¿no? Primero, la diversificación de las exportaciones, y en eso estamos totalmente de acuerdo, pero una diversificación de las exportaciones agregándole tecnología que permita que lo que exportemos tenga valor agregado, ¿no? He tenido la gran satisfacción hace unos días de visitar una empresa CECEL y la grata sorpresa de que los cátodos producidos en el Perú, sobre todo en mineras como Sauder o Antamina que producen cobre, ya felizmente están siendo transformados en empresas como CECEL, alguna. No estamos exportando cátodo solamente para que se transformen en otros países, ya estamos produciendo cables en una gama muy importante de diferentes tipos para la industria nacional y que ya estamos exportando cables eléctricos de toda característica y todo tipo. Eso creo que es el camino que debemos de seguir, ¿no? No exportar el litio a granel, hacer baterías eléctricas, no exportar el
el cobre a granel, ya felizmente, pues podríamos hacer transformadores para insertarnos en las cadenas globales, ¿no? Eso es algo que tenemos que hacer. Segundo, fomentar el turismo. Nuestro país este, es un país bendecido con importantes riquezas naturales y también históricas, incaicas. Sin embargo, miren, países que no tienen la riqueza histórica, cultural que tiene el Perú, nosotros hemos llegado a 4 millones de turistas el año pasado. Chile está en 6. México está en 40 millones. España y Francia están morando los 90 millones. Entonces, aquí también tenemos una posibilidad de crecer en la estrategia de impulsar la economía, ¿no? El otro es el tercer eje, incentivos a la innovación empresarial. Y aquí donde fallamos, ¿no? O sea, tenemos un régimen tan duro que vamos a ver ahora cómo afecta el cabotaje, la siguiente lámina. Tenemos que ser creativos para dar incentivos a la innovación empresarial, ¿no? Fíjense cómo con un incentivo a la agroindustria, Perú hace 20 años exportaba $500.000 al año en agroindustria. El año pasado hemos llegado a 12 mil millones de dólares. Entonces, y ahí el cabotaje tiene un rol importante. Y bueno, el otro eje de desarrollo de la infraestructura, realmente tenemos la peor infraestructura, salvo la portuaria, que se ha desarrollado gracias a una buena política de Estado y una autoridad sólida como la autoridad portuaria, en la que Edgar Patiño ha tenido un rol importante que destacar, donde Perú ha sido suficientemente capaz, a través de una política clara, una continuidad en la gestión, de atraer inversiones en infraestructura portuaria, con cero inversión del Estado. Toda la infraestructura portuaria moderna actualmente en el Perú se está haciendo con inversión privada, gracias a esta política, pero no es suficiente. Nos falta, estamos en nada de infraestructura ferroviaria, en las carreteras. Basta ir solamente acá a Ecuador o Chile y ver lo que estamos pues realmente muy atrasados, ¿no? Y el otro tema, el fortalecimiento de alianzas comerciales. Y en estos 5 estrategias que debemos impulsar, acá es importante resaltar que en tres de ellas, los expertos internacionales académicos incorporan el cabotaje como un aporte estratégico para fortalecer la diversificación de las exportaciones, el fortalecimiento de alianzas comerciales y el desarrollo de la infraestructura. Entonces, siendo esto evidente, a mí me preocupa de que en el plan al 2050 el Estado no lo haya priorizado, ¿no? Y eso creo que este foro debe permitir que esto se revierta, ¿no? Tenemos que ver cómo impulsamos el cabotaje y cómo dentro del cabotaje retomamos el impulso a nuestra industria naviera nacional, ¿no? Eso es algo que nos debe llamar la atención, pero no solamente para observarlo, sino ver cómo podemos revertir esta situación, ¿no? Felizmente, el último año ha habido un cambio que por lo menos es un elemento que nos da entusiasmo para seguir impulsando tanto Proinversión, eh, está dando una mirada importante al cabotaje, y también ha habido una norma que salió el año pasado que se ha reglamentado en diciembre, que voy a pasar a explicar, pero quisiera pasarles este video de cómo sí el cabotaje, a pesar que no está como política de Estado todavía, pero ya está empezando a tener una participación en la visión estratégica del país, ¿no? Con una inversión portuaria en el país por más de 3.000 millones de dólares, Proinversión considera propicio el momento de impulsar el cabotaje como una alternativa para el transporte de carga marítima entre los puertos del litoral y mitigar el traslado de mercancías por vía terrestre. Precisamente, la agencia se reunió con representantes de la Asociación Marítima del Perú a fin de dialogar sobre el cabotaje como parte del desarrollo del país, como nos comenta Luis del Carpio, director de la Dirección Especial de Proyectos.
Hablamos sobre la importancia del desarrollo portuario impresionante que tiene el Perú. Tenemos ya infraestructuras portuarias con más de 3.000 millones de dólares de inversión y lo que nos falta es el cabotaje. Impulsar el cabotaje. El cabotaje es una actividad esencial para el desarrollo económico del país. El avance de la infraestructura portuaria del Perú abre paso a nuevos retos para el comercio interno y externo. Con la participación de Proinversión se han incrementado las inversiones en los puertos, en los diferentes puertos a lo largo de toda la costa peruana. Entonces estamos en las condiciones ideales para que se desarrolle el cabotaje. Actualmente nosotros contamos con cabotaje, pero solamente en el ámbito del transporte de hidrocarburos. Lo que faltaría en este momento es que la normatividad impulse el desarrollo de la carga de cabotaje para carga seca. Es importante y necesario que las autoridades y el Congreso puedan generar las normativas necesarias para que este cabotaje se desarrolle en beneficio de las inversiones y el desarrollo de las regiones nacionales. En esa línea también se encuentra Proinversión. ¿Se imaginan ustedes transportes desde Paita hasta Chancay, desde Paracas hasta Chancay, todas esas embarcaciones haciendo estos trayectos? Pues nos falta para eso fortalecer las políticas públicas, seguir impulsando. Proinversión está comprometido con ello porque esto va a contribuir de manera significativa a nuestro desarrollo. Entonces, felizmente que pero ha sido una presión, sobre todo los productores, en la cadena logística del comercio exterior. Los productores son los productores, las cámaras de comercio, son las que han insistido en que se hagan estas reformas, ¿no? Tanto en el sistema portuario como en el impulso del transporte de cabotaje. Y el año pasado salieron a mediados de año dos leyes, una la ley 32048 que modificaba la ley del sistema portuario para permitir tres cosas fundamentales. Primero, para las concesiones actuales, extenderla por 30 años. Aquí se quiso satanizar injustamente esta norma. Lo que pretendía esta norma era nivelar la predictibilidad de las inversiones privadas a todos los tipos de concesiones que hay en carreteras, aeropuertos, todo, por alguna razón que, bueno, de repente Edgar puede explicarlo más adelante, se les había dado por 30 años. Entonces, ¿qué había sucedido? Por ejemplo, DP World, que estaba por vencer, un ejemplo, estaba por vencerse su periodo de los 30 años y tenía que adquirir grúas para no perder, porque ya la capacidad de su patio estaba por expirar y tenía obligaciones de inversión. Hizo la extensión, el famoso muelle bicentenario, hizo una transformación tecnológica al poner grúas eléctricas dentro de los criterios de sostenibilidad que exige la OMI y la ONU, pero no las puso automatizadas porque le salía muy caro con un horizonte de que les quedaba de 6, 7 años. Pero si hubiera salido esta ley antes, que le da 30 años más, de repente DP World hubiera, esto me lo ha dicho la gente de DP World, hubiera dado el salto a automatización que lo ha dado Chancay. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que la predictibilidad de las inversiones permiten de que el Perú crezca en valor, ¿no? En términos de eficiencia logística, costos asociados y mejora la competitividad. Segundo, se permite que los puertos puedan intervenir en áreas fuera de la concesión para aportar mejor la competitividad. Y eso es muy bueno porque sé que APM y DP World están trabajando para ver inversiones fuera de la zona portuaria en beneficio del acceso de la carga hacia el Callao, que actualmente es un desastre. Ustedes saben, los camiones tienen que esperar pues, muchas horas para poder acceder al puerto. Y también a las inversiones privadas le otorgaba, como era correcto y justo, la exclusividad de la prestación de servicios, ¿no? Pero también en esa fecha salió el decreto legislativo 1413, que permite la facilitación logística de las líneas navieras de cualquier país pueden desarrollar actividad de cabotaje en el Perú. Si bien es cierto, esta ley produjo una oposición de grupos de asociaciones navieras en el Perú, que como concepto yo estoy de acuerdo, pero en la práctica no tenemos
por no aperturar esto, hay que hemos encarecido los costos logísticos y era un serio problema porque como no se permitía el embarque de carga nacional en buques de bandera extranjera entre puertos nacionales, se habían inundado nuestras autopistas y tampoco tenemos un sistema ferroviario, se habían inundado nuestras autopistas con carga de camiones y afectando a toda la transitabilidad de nuestro país y ocasionando temas tan absurdos como les mencioné anteriormente, que mucha agroexportación de paita no podía venir por vía marítima en buque bandera exterior, porque solamente podía ser en buque bandera peruana, hacer de Paita a Callao y hacía que la carga de Paita saliera hacia Ecuador y de ahí venía al Callao. Por supuesto, todos esos costos al final los pagábamos nosotros. Con esta norma se ha permitido que buques de bandera extranjera puedan hacer cabotaje entre puertos de bandera peruana y esto va a tener un impacto importante, más aún con el importante desarrollo, como lo decía el video de Proinversión, de la infraestructura portuaria peruana, ¿no? Y eso va a permitir que haya un crecimiento, por ejemplo, no es el tema, pero por ejemplo Cosco, que ha hecho el puerto de Chancay, también tiene Cosco como línea, y ya a partir de este mes ha establecido tres rutas de cabotaje internacional nacional. Por ejemplo, hay dos rutas del sur de Cosco que vienen desde Chile, una que viene de San Antonio y Lirquén, que va a ser escala en Matarani y Matarani a Chancay. ¿Por qué Matarani? Porque vamos a por fin poder usar esta gran inversión que se hizo en el INSA Sur para unir Brasil y poder sacar la carga de Brasil a través de Puerto Matarani a Chancay y al Asia, ¿no? Entonces, va a haber ahí un crecimiento de actividad económica importante y también, por ejemplo, la cebolla que se produce mucho en Arequipa va a poder venir por vía marítima al Callao o Chancay y de ahí al Asia, porque actualmente esa cebolla no podía embarcarse en un buque de bandera peruana que no existe. O sea, existe Naviera Nacional Peruana, 20 buques más o menos entre Transoceánica y Transtotal, pero dedicados al transporte de hidrocarburos en general. No existe buques de bandera peruana para carga seca, carga general ni carga de contenedores. Entonces, no nos esto encarecía el costo. Entonces, eh, hay otro buque, otra línea de Cosco que va a salir de los puertos de Antofagasta, Arica, Matarani a Callao, Chancay. Y una tercera línea que está viniendo de Buenaventura, que entra a Ecuador, hace escala en Paita, recoge la carga peruana, la trae a Chancay, Callao y de ahí al Asia. Eso va a reducir nuestro comercio nacional hacia el Asia en por lo menos 10 días de tránsito, que tiene un impacto económico importante. Entonces, creo que la importancia estratégica del cabotaje es más que evidente, ¿no? Lo bueno es que en el alineamiento de la política portuaria nacional consideran el cabotaje y la intermodalidad como un eje fundamental para el desarrollo portuario también en nuestro país. Y con esto termino. ¿Cuáles son el impacto y beneficios del cabotaje para la economía? Bueno, son evidentes el impulso a las exportaciones, mayores volúmenes de exportación, la reducción de los costos logísticos que son fundamentales, la mejora de nuestra competitividad, el comercio exterior, el satisfacer las necesidades y el pedido de gremios empresariales que lo he mencionado, el estímulo a que las MIPES puedan empezar a exportar, descentralizar la actividad portuaria beneficiando a los puertos de Matarani, Hilo, Paita, Salaverry y Chimbote, porque mucho de la carga de exportación peruana se manejaba por carretera hasta el Callao. Esto es absurdo, teniendo la infraestructura que que tenemos en Matarani, en Paita, ahora se van a potenciar, ¿no? Y por supuesto genera oportunidades de inversión, mejora la cadena logísticas,
fortalece, o sea, los 22 acuerdos de cooperación que tenemos con 58 economías del mundo, que representan el 92% de nuestras exportaciones, van a poder ser aprovechadas con, de mejor manera, ¿no? Y por supuesto contribuye a incrementar la oferta exportable de nuestro país. Ahora, y acá vemos toda la infraestructura portuaria no quiero detenerme acá porque Edgar va a explicar esto de acá, pero quiero terminar diciendo de que el hecho de que, bueno, es evidente que el cabotaje es un componente estratégico para el futuro económico del Perú, y, pero yo creo de que falta un paso más. Falta que se creen los mecanismos necesarios de facilidades tributarias para que impulsemos la Marina Mercante Nacional, que yo aspiro, porque conozco varios casos, que prefiero no, que están pensando en invertir para contribuir con el transporte de carga seca y carga de contenedores con inversiones peruanas. Pero hay que darle las facilidades para que puedan convertir en igual de condiciones, porque, por ejemplo, los buques de bandera exterior no pagan el impuesto general a la venta ni el impuesto sobre el combustible que cargan acá. Los buques de bandera nacional sí tienen que pagarlo. O sea, de esa manera es imposible que impulsemos la vena mercante nacional, y también deberíamos trabajar. Sé que la Cámara de Comercio de Lima y otros gremios están trabajando en una ley para impulsar el fortalecimiento de la vena mercante nacional a través de facilidades de inversión y facilidades tributarias, ¿no? Bueno, eso yo lo que quisiera mencionarlos, y quedo después abierto para la etapa de preguntas para cualquier consulta. Muchas gracias. Agradecemos al almirante Carlos Tejada por su brillante exposición y compartir sus conocimientos y experiencias. Nuevamente, muchas gracias, señor. A continuación, el doctor comandante Víctor Plaza presentará al siguiente expositor. Adelante, señor. Bueno, verdaderamente, Carlos, te felicito por la brillante exposición. Ha sido un colofón prácticamente de la anterior exposición, y espero de que se convierta en un libro. El desafío, te lanzo el desafío, y nos encargaríamos de subirlo a Amazon nosotros, con mucho gusto. Gracias, yo, por su oferta. Lo conversamos. Eh,